Esto es Foodever Historia. Iniciamos con la charla de hoy, la primera parte de la historia de la comida en Bolivia. Juani, por favor, preséntate para todas las personas que se están conectando. Oye, ante todo, muchas gracias por invitarme a este live o a esta serie de lives que vamos a hacer. Es una alegría poder conectarnos así, aunque sea así, de este modo, ¿no? A la distancia y con toda la gente. Gracias por prestarle atención a esto. Vamos a estar hablando un poquito de lo que es la historia de la comida en el territorio boliviano desde varias perspectivas, ¿no? Pero yo soy sobre todo arqueólogo, entonces esta primera parte es probablemente mi fuerte, digamos, porque vamos a hablar de la parte prehispánica. Yo soy licenciado en arqueología de la UMSA, he hecho la maestría y el doctorado justamente en Chile, en la UTA-UCN, en Arica, y actualmente yo trabajo en el MUSEF, en La Paz, y también en la UMSA, en la carrera de arqueología como docente. Entonces, me ha interesado desde hace mucho tiempo esta idea de la arqueología de la comida, no pensándola como algo. A ver, los arqueólogos hacemos muchos análisis de restos de animales y de plantas que se han comido en la antigüedad, pero generalmente el enfoque ha sido de verlos como un recurso, o sea, verlos como un elemento netamente alimenticio y relacionado con la economía de las sociedades antiguas, etcétera, pero muy rara vez se lo ve desde el costado, digamos, gastronómico, se puede decir, no se lo ve desde el costado de la preparación, de la técnica, del proceso, de toda la estética que tiene que ver con la comida, y también cómo eso se va transformando a lo largo de la historia y cómo eso se ve reflejado en lo que es nuestra comida de hoy, ¿no? Entonces creo que el interés era un poco ir por este lado ahora contigo, con ustedes, ¿no? Uh-huh. Y les comentaba a nuestros amigos que ya se están conectando que sí tuvimos una primera charla acerca de toda la historia, y el tiempo a veces queda cortito porque son tantas cosas que uno quiere saber, y hoy quiero animarles a todos los que se están conectando a que si tienen alguna pregunta pues la pueden hacer. Ahora es el momento que Juan iba a empezar a explicarnos y a contarnos sobre todo ese proceso que, si uno cierra los ojos y se imagina, es algo increíble. Sí, definitivamente, o sea, es un proceso gigantesco y seguro no nos va a alcanzar tampoco una hora para hablar de todo lo que quisiéramos hablar, ¿no? Por eso hemos pensado contigo partirlo en estas tres etapas, ¿no? Y una cosa que creo que es importante que tengamos presente siempre es todo de lo que estoy hablando en este momento, o de lo que voy a hablar, que es lo prehispánico, lo más antiguo, lo que tenían las primeras poblaciones de este territorio, cómo sigue estando presente de alguna manera hoy en día, ¿no? Y obviamente transformado. Es cierto que hay cosas que se han perdido, cosas que han cambiado, pero es interesante ver cómo nuestras costumbres de comida son tan arraigadas, son tan profundas, que en general en todo el mundo son cosas que cambian relativamente poco, porque tienen que ver con un gusto muy importante y con la idea de qué es lo que te estás metiendo a la boca, qué es lo que estás comiendo, ¿no? Que hace que seamos poblaciones muy tradicionales en términos de comida, y entonces eso explica por qué hay cosas que están en este territorio comiéndose desde hace cientos, miles de años, ¿no? Y creo que ese es uno de los puntos importantes. Así es, sobre todo la ceremonia que uno tiene al momento de comer algo, y el tipo de alimento que todavía nosotros pues continuamos consumiéndolo. Así que pues manos a la obra, Juani. Iniciamos entonces con la primera parte, la época prehispánica, hablando sobre la historia de la comida boliviana. Sí, gracias. Bueno, una cosa que yo quería aclarar o ver primero es esta idea de un concepto que para nosotros es muy común, que es domesticación, ¿no? Y muchas veces tenemos esta idea de lo que es un animal doméstico, una planta doméstica, versus lo que es un animal o una planta silvestre o salvaje, ¿no? En arqueología, o cuando vemos hacia atrás la historia de la humanidad, a veces tienes la impresión de que la domesticación es un punto bien específico. Es como que llega un momento, yo era famoso cazador-recolector que andaba detrás de los animales con mis flechas, y de pronto, pum, pasa algo por arte de magia y ya soy agricultor, o ya soy pastor, y ya cultivo mis plantas y crío mis animales, y se ve como una ruptura muy fuerte, y en realidad no es realmente tan fuerte la ruptura. Obviamente vamos a ver cómo las sociedades andinas, amazónicas han domesticado, o sea, han llegado
llegado a interrelacionarse tanto con ciertas especies de aves y de plantas que han generado como estas simbiosis, ¿no? Como yo dependo de este animal depende de mí, y es lo mismo con las plantas. Pero también hay que darse cuenta de que son procesos sumamente largos, son procesos que han tomado cientos, miles de años ir conociendo, ir habituando a la especie animal o vegetal a las conductas humanas, también irse adaptando como sociedad humana a los diferentes animales y a las diferentes plantas, a toda una transformación muy grande. Y ha tomado mucho tiempo, y a la vez eso no significa que una vez que empiezas a ser agricultor o pastor, dejas de cazar, dejas de pescar, dejas de aprovechar elementos que son silvestres, dejas de recolectar frutos, algas, huevos, no sé, un mundo de cosas, ¿no? La comida básicamente es eso, es relacionarse con lo que tienes en tu entorno, ¿no? Y tratar de aprovecharlo lo más posible. Nosotros tenemos, hasta ahorita, hasta donde la arqueología puede decir, tenemos población humana en la zona andina desde hace 13.000 años, ¿no? Wow. Y en la región amazónica desde por lo menos unos 10.000, 10.500 años. Entonces, imagínense ese lapso de tiempo, ¿no? Lo que es irse habituando a un ambiente, ir conociendo todos sus productos, ir relacionándose con todos estos seres, digamos, ¿no? Y ir viendo la manera de, digamos, de aprovecharlos, ¿no? Hay unos estudios muy recientes, tal vez algunos de ustedes los han visto en las redes sociales recientemente, noticias que hablan de proyectos en la Amazonía, en los llanos de Mojos, están indicando que hace ya, no sé, 10.000 años, estaba empezando a ver esta suerte de inicios de lo que es ciertos cultígenos de ciertas plantas, ¿no? El maní, las calabazas, posteriormente la yuca, posteriormente el maíz. En la Amazonía, así como a veces la vemos toda, nos da la impresión de ser una selva virgen y que es como salvaje, ¿no? Y en realidad el ser humano estaba metido ahí, modificando el paisaje y estaba gradualmente adaptando diferentes vegetales a sus necesidades. Y otra cosa que es importante notar ahí es una relación de simbiosis, o sea, así como el ser humano va adaptándose a la planta se va adaptando al ser humano, y lo mismo el vegetal, ¿no? Pero lo mismo el animal. Es como pensar ahorita qué harías si dejas a tu perro doméstico en la selva, ¿no? No sobreviviría ni 2 horas, ¿no? El perro se ha ido habituando de tal manera a la interacción con el ser humano que depende del ser humano. Lo mismo pasa con el maíz, lo mismo pasa con la quinoa, ¿no? Físicamente se van modificando. El maíz ahorita, el choclo, la mazorca, no puede desprender sus semillas solo, no las puede botar al suelo y reproducirse solo. Necesita que un ser humano lo coseche, le quite las semillas y las plante, ¿no? Y esos pequeños elementos, esos pequeños rasgos que van teniendo las semillas, por ejemplo, que la pequeña raíz con la que se juntan a la mazorca o al tallo se vuelve más gruesa y más dura, y el grano más grande, esas son pequeñas cosas, pequeños restos físicos que los arqueólogos podemos observar en el registro arqueológico. O sea, hay una subdisciplina entera que se llama paleobotánica, ¿no? Que se interesa justamente por ese tipo de temas. Pero más allá de eso, lo que quería, digamos, subrayar es esta idea de que la domesticación ha sido un proceso muy largo. Ha pasado por diferentes etapas. Hay sociedades que han practicado en determinado momento lo que llamamos la horticultura. La horticultura es aprovechar, conocer la planta, pero tú todavía no la conoces lo suficiente como para quitarle las semillas y plantarla donde tú quieras, ¿no? No la siembras, ¿sí? Pero sí la cuidas, generas un jardín cerrado donde la deshierbas, donde la cuidas de depredadores, donde cuidas los frutos y donde finalmente vas a aprovechar los frutos, vas a comer los frutos, ¿no? Y eso muchas sociedades en la Amazonía, en el Chaco, en el mismo altiplano, lo han hecho durante muchos siglos y gradualmente han ido aprendiendo, bueno, finalmente cómo ya llegar al paso de recoger la semilla y sembrarla donde yo quiera, al lado de mi casa, si quiero, puedo sembrar mis cosas, ¿no? Mi papa o mi quinoa, etc. Con los animales ha sido un proceso probablemente incluso más complejo, no sé si más complejo o no, pero igual sumamente complejo en el caso del mundo andino, específicamente con los camélidos, ¿no? Con las llamas, que han sido nuestro animal doméstico más importante, junto con el cuy, junto con alguna especie de pato que todavía hoy en día se considera un pato doméstico. Es un proceso de ir adaptando una especie que se vaya adaptando a la
vida junto con los seres humanos, ¿no? Entonces, esa era una primera aclaración que quería hacer en torno a lo que era domesticación, y darnos cuenta de que hemos domesticado en el mundo andino y amazónico una cantidad gigantesca de plantas, ¿no? Y también algunos animales, pero sobre todo es muy probable que, por ejemplo, los llanos de Mojos hayan sido uno de los centros desde los que se ha empezado a cultivar el maní, ¿no? Las calabazas, la yuca, el maíz, subiendo ya hacia los valles del maíz ha sido fundamental, y ya en las zonas andinas, la cañagua, el tarwi, la quinoa, y la papa y todas las cientos de especies de papas que hay, las ocas, las papalizas, ¿no? Más allá de eso, de todos modos, aunque son plantas extremadamente importantes, que de hecho el mundo andino y amazónico las ha ido regalando al mundo en general. O sea, hoy en día el mundo entero come papa, el mundo entero come maní, el mundo entero come maíz, ¿no? Y cada vez más quinoa, ¿no? Pero más allá de eso, también vamos a hablar mucho de, no sé, de frutas, de peces, ¿no? De algas, de miel, de tantas otras cosas que, sin ser necesariamente domésticas, entre comillas, han sido y siguen siendo fundamentales en la dieta de muchas personas. Y a veces, Juanito, hay personas que piensan de todos los alimentos que has mencionado, que solo uno o dos se siguen consumiendo, pese a que se los ha utilizado hace tantos años. El tema de la quinoa es uno de ellos, ¿no? Que es el grano de oro, que así también se lo conoce, pero hay muchos más alimentos que deben ser valorados al mismo nivel de la quinoa, porque hay muchos más que han sido y son originarios acá de nuestra región. Sí, sin duda, y vamos a ver algunos de ellos. También ahí entra mucho el tema de las identidades, ¿no? Y de los conceptos que se le va juntando a la alimentación. La alimentación no es solamente nutrirse y comer, no es solamente no morir de hambre. La alimentación tiene mucho que ver con nuestra identidad y con los conceptos que se les van adjuntando. Mucha gente seguramente está al tanto, hemos ido descubriendo sus enormes capacidades nutritivas, y hoy en día en muchos lugares se está repensando y se le está volviendo, tanto a nivel familiar como a nivel comercial, y se le está exportando y se está comiendo fuera del país, etc. Hay algunos países de Medio Oriente donde hay encuestas sobre percepción de los alimentos que te muestran que hay gente joven que come tanta quinoa que cree que la quinoa es originaria de Medio Oriente, ¿no? Wow. Y en Medio Oriente tiene otra serie de plantas y semillas originarias. Los arqueólogos de Medio Oriente dirán, pero ¿por qué no valoran los garbanzos, las lentejas, el trigo, ¿verdad? ¿No? Bueno, lo mismo tal vez en este caso, cada vez más nos vamos dando cuenta de que la quinoa es una cosa fantástica y de que tal vez debemos apreciarla tanto o más que el trigo, ¿no? Tanto más que otros alimentos. Al mismo tiempo, la quinoa hasta hace unos años no era bien vista, había un elemento de identidad, como que la quinoa era de gente pobre, como que la quinoa era algo que no era bien visto comer, ¿no? Y de pronto ahora repunta y se vuelve algo sumamente importante, y hasta con un componente identitario. Otro producto que ha atravesado ese fenómeno mismo es la carne de llama, por ejemplo. Carne de llama. En la sociedad urbana se ha intentado comer lo menos posible, comía cerdo, comía res, comía pollo, llama no. Pronto resulta que es un producto tan interesante, tan bueno, que se revaloriza, ¿no? Y de todos modos hay muchos productos que algunos los vamos a encontrar que los comemos casi que cotidianamente, y otros que tal vez les suenan un poco extraños porque se están empezando a perder, o están en proceso de que algunos lugares, algunos emprendimientos los están gradualmente empezando a recuperar de una situación en la que estaban casi perdiéndose. No vamos a hablar solamente de alimentos o de productos, es la primera parte, pero también vamos a hablar un poco de técnicas. Y nos vamos a dar cuenta que en nuestra forma a veces de cocinar y de comer también nos encontramos con algunos guiños que son propios de nuestra tradición prehispánica, ¿no? Y también eso nos vamos a encontrar con eso un poco. Una que se me viene a la mente, yo creo que y hasta ahora se lo sigue practicando, es la famosa huatía, ¿no? Definitivamente, o sea, cuando entramos al ámbito de las técnicas, no me estoy adelantando un poco, pero la huatía o la huatia, con sus diferentes variaciones, porque no es lo mismo la huatia que se hace en
encima, pone fuego abajo. O sea, hay una serie de técnicas muy distintas de hacer huapatio, pero sí, básicamente la forma de cocer dentro de la tierra, bueno, pues es algo muy, muy propio de las zonas andinas, ¿no? Hay muchas otras técnicas a las que podemos ir entrando, ¿no? Por ejemplo, pues fundamentalmente técnicas de conservación de los alimentos. Eso ha sido sumamente importante. Obviamente estamos hablando de épocas previas a la refrigeración, ¿no? Estamos hablando de épocas en las que había 3 formas de conservar los alimentos: ahumándolos, salándolos o secándolos. Mayormente lo que hemos hecho en estas regiones ha sido o salarlos o secarlos, ¿no? Y ahí creo que es para muchas personas conocida el aporte de lo que ha sido el charque, ¿no? De lo que es el salar la carne para conservarla, pero cotidianamente nosotros comemos mote, por ejemplo, de maíz, ¿no? Que es grano de maíz que se hace secar, se hace cocer y luego se hace secar otra vez y se conserva seco. Aquí tengo y justo he traído para esta ocasión esto, ¿no? No sé si lo pueden ver aquí, ¿no? Que es tunta. Sí. Está sacado de la alacena, ¿no? Pero bueno, las tuntas que tenemos acá son las tuntas y los chuños que se hacen con la papa y las callas que se hacen con la oca, ¿no? Son formas también de deshidratar el producto para mantenerlo, y se puede mantener durante muchísimos años, ¿no? Se puede consumir después tranquilamente. Por ejemplo, una nota aparte, en el caso de la tunta, lo que tienes es un producto mucho más fino que el chuño, ¿no? Mucho más cuidadoso en su proceso de elaboración. Tiene algunas diferencias, ambos son básicamente papa deshidratada, pero por ejemplo la tunta es sometida a corrientes de agua fría para dentro de lo que es su proceso, es cubierta del exceso de sol para que no se queme, y al final del proceso es pelada, no tiene cáscara. Era un alimento muy fino y mucho más apreciado en todo caso que el chuño, que era un alimento casi como más tosco y más cotidiano, digamos. De alguna manera lo sigue siendo en algún aspecto, ¿no? Comemos mucho más seguido chuño que tunta en todo caso. Pero esas técnicas de secado, lo que hacemos, por ejemplo, lo que hacen algunas sociedades andinas con el pescado, el papi, ¿no? Que eso se ha estado perdiendo, ¿no? Pero en la zona del lago Titicaca, por ejemplo, colocan el pescado entre piedras calientes, ¿no? Es un proceso de secado con piedras calientes y a la vez un poco de ahumado, ¿no? Que conserva del mismo modo estos productos. La manera, por ejemplo, de tostar las cosas, mantenerlas tostadas, ¿no? Como el maíz chuspillo, por ejemplo, tostado, o definitivamente tostarlo y después molerlo, ¿no? Y convertirlo en una harina, ¿no? La harina se va a preservar bastante mejor que el alimento con líquido y con agua, que se va a pudrir, ¿no? Entonces la harina, por ejemplo, el pito, en el caso del mundo andino, el pito de cañagua, el pito de tarwi, ¿no? Y en el caso del mundo amazónico también la fabricación de harinas con maíz, de harinas con yuca, ¿no? Con procesamiento en base a yuca, el rallado de la yuca para hacer el chile, por ejemplo, en Beni, ¿no? Reducirlo a una suerte de harina que luego puedes reusar para hacer un refresco, para hacer una lagua, para hacer una sopa, para hacer masa, ¿no? De diferentes tipos. Son procedimientos que son muy nuestros, y a la hora de cocer el tostado también, ¿no? El tostado de los granos, el tostado de la quinoa, el tostado de un montón de cosas. Es bien interesante, se van a dar cuenta, y después lo vamos a ver seguramente en la próxima charla que hablamos de la época colonial. Es interesante cómo en algún momento llegan aquí nuevos productos venidos de Europa sobre todo, o del Asia, ya en épocas posteriores, y empezamos a tratarlos con nuestras viejas técnicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, retostamos el arroz, retostamos el fideo, ¿no? Un italiano no retuesta el fideo. No, tal vez es sacrilegio para ellos. Sí, la pasta no se retuesta, ¿no? El sushi no es de arroz retostado, ¿no? Retostamos, o hemos hecho, por ejemplo, mote de habas, también. ¿no? O sea, el mismo procedimiento que usábamos para conservar el maíz, lo usamos para conservar el haba, que es un producto europeo. O hemos desecado el durazno para hacer mocochín y orejón, ¿no? Entonces, el proceso que usábamos con las papas, lo usamos con los duraznos, que son de origen europeo. O hemos desecado por salado el cordero para hacer chalona. Entonces la chalona es básicamente charque de una carne de un animal de origen europeo, que es el cordero, ¿no? Entonces es interesante, y vamos a ver cómo nuestras técnicas, nuestras formas de cocinar, nuestras formas de comer también
se van mezclando pues con lo que vamos a tener como herencias posteriores, ¿no? Y yo creo que básicamente después voy a hablar un poquito también de algunas formas ya de consumo, de cómo comemos, que también vamos a ver cómo tenemos una herencia bastante interesante desde ese punto de vista. Pero quería hablar sobre todo de algunos productos, ¿no? Cuando a veces uno se pregunta, cuando ve todo lo que tiene a disposición hoy en día para comer, tal vez algunos de ustedes se pregunten, bueno, ¿cuál de estos productos es originario de esta tierra? O sea, ¿cuál no ha llegado recién? O sea, recién hablando de los últimos 500 años más o menos, ¿no? Yeah. ¿Cuál ha llegado desde cuál es muy tradicional y muy típico de aquí? Y creo que en los 3 pisos ecológicos que tenemos, altiplano, valles y yungas, y las tierras bajas, que son algo tan grande, con tantas variaciones, ¿no? Las tierras bajas, la Amazonía, los llanos, el Chaco, son cosas un poco distintas también. Hay una serie de productos que todavía consumimos hoy, que van a hallar que son de aquellos momentos. La mayor parte de los productos, algo en lo que el panorama gastronómico de esta región, de esta zona, es muy diferente del europeo, es por ejemplo la inclusión de los lácteos. ¿Sí? Donde ustedes vean una preparación con crema, con leche, con mantequilla, con queso, ahí hay una influencia europea posterior. Nosotros en el mundo andino-amazónico no teníamos animales que produzcan leche. No puedes ordeñar a una llama, ¿no? Te mata patadas. Entonces, no se aprovecha la leche de la llama, ni se hace queso, ni nada. Entonces, nuestra dieta no estaba basada en esos momentos en lácteos. Una diferencia muy grande con la dieta europea, por ejemplo, que se basaba muy fuertemente, ¿no? Teníamos pocas fuentes de carne, la carne era mayormente magra, no teníamos animales muy ricos en grasas, ¿no? Teníamos cerdos, no teníamos pollos, vacas. Otra cosa en la que ha cambiado, algo que han introducido mucho los europeos, vamos a ver la próxima charla, van a ser las frutas. Hay muchas frutas, hay algunas frutas de origen prehispánico, pero la gran mayoría que consumimos hoy en día son frutas de origen europeo, ¿no? De todos modos, viendo eso, por ejemplo, no voy a darles esto como una lista, ¿no? Pero voy a hablar un poco de algunos alimentos de origen prehispánico que podríamos tener en nuestra mesa y darnos cuenta de que son de origen prehispánico. En el caso del altiplano, definitivamente la carne de la llama, en menor medida la de la alpaca, ¿no? La alpaca, eran 2 animales muy valiosos. O sea, hay estudios arqueológicos que sugieren que en ciertos momentos de la prehistoria se comía más carne y en otros menos, porque matar una llama, o sea, no era una cosa, no era una decisión fácil. Matar una llama implicaba perder mucha fuerza de trabajo, porque la llama era un animal de transporte, sobre todo de transporte y de carga, y una alpaca es un animal sobre todo especializado en generar lana para la producción textil. Entonces, no era probablemente, en todos los casos prehispánicos, no era lo frecuente comer carne de llama constantemente. Seguramente se aprovechaba de la manera más digamos, específica posible, ¿no? Otras fuentes de carne son la caza. Todavía en algunos lugares de Potosí, por ejemplo, se come ají de perdiz o de vizcacha, que son 2 animales andinos, ¿no? En la zona del lago Titicaca se aprovecha mucho la avifauna, los patos, los flamencos, y desde luego una fuente fundamental ha sido la pesca, ¿no? A veces nos olvidamos de eso, hoy en día consumimos pescado tal vez no muy seguido, pero en muchas zonas del altiplano y sobre todo en regiones de valles y de tierras bajas, la pesca ha sido un sustento muy importante, ¿no? Cuando hablamos de pesca tenemos que darnos cuenta, y eso seguro muchos lo han escuchado, pero se dice mucho que la trucha y el pejerrey son peces importados, son peces traídos posteriormente, y muchas veces han acabado con la fauna típica del lago Titicaca y de la zona del río Desaguadero, lago Popó, etcétera, ¿no? De la que quedan, por ejemplo, los carachis, los ispis, un poco los mauris, pero hay otros animales, otros peces, probablemente muchos más grandes, que se han ido perdiendo, que han ido siendo extintos por estos nuevos peces más voraces que se han introducido luego. En la zona de los valles, en la cuenca del Plata, por ejemplo, el sábalo y el dorado, y en la región amazónica el surubí, el pacú, ¿no? Principalmente. O sea, han sido grandes fuentes de proteína, grandes fuentes de alimento. Y otros animales tal vez más pequeños, pero que se podían consumir y recolectar.
agrupación de mojos, son conchales. Se reconocen, los arqueólogos los reconocen porque son aglomeraciones o agrupaciones grandes de conchas de caracol que han sido quebradas y como la concha de caracol es muy dura y resiste mucho el paso del tiempo, se ve y se encuentra y se recupera. Básicamente lo que había era un consumo de caracoles de tierra. Hoy en día, por ejemplo, eso ya no se consume, ¿no? Pero había un consumo de esos pequeños animales que eran fáciles de encontrar, no se requería mucho gasto energético en perseguirlos y cazarlos. No era como cazar un venado o un jochi o un animal más difícil, no más grande y más difícil de cazar. Y también había un aprovechamiento grande de insectos, que todavía lo tenemos en zonas del norte, más norte de La Paz, Pando, etcétera, que se comen, ¿no? las hormigas y otro tipo de animales. Muchas sociedades en el mundo han comido insectos, ¿no? Ranas. En el altiplano es común encontrar en el contexto arqueológico restos de ranas consumidas, ¿no? Se comían ranas, ¿no? Se aprovechaban los huevos de los patos, de diferentes tipos de animales. Entonces, la relación con el mundo animal iba mucho más allá de solamente comer llama o comer cuy. Había toda una dinámica de caza, de recolección de diferentes especies animales, ¿no? Y eso pasa en los 3 pisos ecológicos. Cuando hablamos ya del mundo vegetal, hemos hablado de algunos de los más importantes, hemos hablado de toda la variedad de papas, de las ocas, de los uyucos o papalizas, ¿no? Todos estos productos han seguido un proceso complejo de domesticación y muchos de ellos, si se han dado cuenta, aún hoy en día todavía, si no se preparan bien o si se guardan o si no se consumen bien, son tóxicos, ¿no? Evidentemente, o sea, es la famosa cosa que te dice tu mamá, ¿no? La papa guardada no se puede comer, ¿no? Exactamente. Porque todavía tiene en algunos casos algún grado de toxicidad. La quinoa también hay que lavarla muy bien para eliminar algunas de los químicos tóxicos que contiene, ¿no? Más allá de eso tenemos, por ejemplo, la cañagua, tenemos el tarwi, que es una de las pocas leguminosas que hemos domesticado, ¿no? Una especie de frijol, básicamente, ¿no? Un frijol blanco, redondo, que eso es un producto que gradualmente se ha ido no ha tenido tal vez el mismo éxito que la quinoa, por ejemplo, ¿no? U otros. Hay a veces tenemos también una confusión, por ejemplo, con el amaranto. Muchos meten al amaranto dentro de la bolsa de productos prehispánicos. Y es parcialmente cierto, el amaranto es prehispánico, pero es mesoamericano. El amaranto no es un producto andino, ¿no? Es de origen prehispánico, pero del norte de las Américas prehispánicas y llega a nosotros un poco después, un alimento fantástico, ¿no? Algunas zonas del occidente, ya de los valles occidentales del sur, consumen, por ejemplo, el algarrobo, ¿no? El algarrobo es una especie de vaina, ¿no? Que igual se hace harina con el algarrobo, se hace chicha, se come. Hay una variedad muy grande en el norte de Chile, en el noroeste argentino, en el suroeste de Bolivia también, en algunos casos, ¿no? Entonces es otra planta muy importante. Hay un consumo grande de algas, ¿no? También, todavía hoy en día las vemos como algo que aparece en momentos especiales, ¿no? Como, no sé, como los cochayuyos, por ejemplo, ¿no? O algunos otros elementos ahí son netamente de origen prehispánico, las algas que consumimos, las pocas veces que las consumimos. En todo caso, más allá de eso, como fruta, por ejemplo, las tunas, o sea, se ha aprovechado mucho en el altiplano el consumo de los frutos de los cactus, ¿no? Que son una fuente grande de humedad además, ¿no? Y más allá de las tunas que comemos hoy en día, hay otra cantidad grande de productos originados en cactus, de frutos de cactus, que se recolectan y todavía si uno va a zonas del altiplano hay muchas personas que los conocen y van a las zonas y de hecho se los disfruta mucho porque son muy frescos y son muy llenos de agua, llenos de líquido. De las frutas que tenemos a disposición, probablemente la chirimoya y el pacay, ¿no? Sean los que más podemos identificar como frutas prehispánicas, la guayaba, y ya en las zonas bajas una serie muy grande, muy probablemente la carambola y la chachairú, por ejemplo, son definitivamente de origen prehispánico. El quilto, que se ha ido recuperando poco a poco, gradualmente, ¿no? Que en otros lugares le llaman el tomate de árbol, ¿no? El quilto es una planta también de ese origen. Está la palta, aunque con alguna controversia. Durante una época se pensó que la palta solamente se había domesticado en México y en el norte de América. Ahora sabemos que desde muy temprano en zonas del Perú se ha domesticado la palta.
el altiplano, los valles, los yungas, las tierras bajas no eran cerrados, sino que estaban en un intercambio constante, ¿no? O sea, estas zonas se complementaban a nivel ecológico y a nivel de productos. Y ahí hay que añadir también, desde luego, las zonas de los valles occidentales, el desierto y la costa. O sea, es muy probable que hayan llegado pescados del mar, algas del mar, frutos de esa región, algarrobas, mariscos. O sea, es muy probable que haya habido también ese tipo de intercambio. Y no es descabellado pensar que las poblaciones del altiplano, aunque sean en algunos momentos puntuales, hayan podido acceder a ese tipo de productos también. O sea, las redes de intercambio eran muy amplias y unían los diferentes lugares, ¿no? Y, ¿sabes, Juanito? Y algo de lo que no... Perdón que te corte, antes que se me vaya, con respecto al tema de la palta, hace tiempo yo me preguntaba justamente en unos stories que estábamos compartiendo acerca de que se cree mucho que proviene de México solamente por el tema del nombre, por el aguacatl, ¿no? Que viene del nahuatl, que significa testículo de árbol, y decían entonces el origen viene desde tan lejos. Y decía cómo acá se le ha cambiado el nombre a palta, ¿no? Que también es un estudio el nombre de la palta, y también lo que nos decías de los intercambios que se han hecho. Sí, definitivamente en cada país han tenido sus propios nombres, ¿no? Los diferentes productos. Ahora, como te decía, de la palta, lo que sí tenemos hoy en día es la cultura caral en Perú, que es una de las culturas más antiguas de la región andina, digamos, está en Lima básicamente, y existen evidencias ahí de que ya se consumía palta en esa región. Estás hablando de varios miles de años de antigüedad. Entonces la palta no es algo que ha llegado de México en la época colonial, porque eso pasa con algunos productos, por ejemplo el tomate. O sea, el tomate es de origen mesoamericano y no lo consumimos aquí en los Andes, la Amazonía, aparentemente hasta que la traen los españoles. Cuando en la época colonial el mundo mesoamericano y el mundo andino se ponen en un contacto mucho más fluido de lo que estaban antes, y nos llegan productos mesoamericanos, además de productos europeos y productos asiáticos, etcétera, ¿no? Pero con la palta pareciera no ser el caso, pareciera que la palta realmente sí la hemos tenido dando vueltas por aquí desde un poco antes de la época colonial. Algo de lo que no nos podemos olvidar para terminar tal vez este recuento de plantas, digamos, son los picantes, ¿no? Son los ajíes. Y eso va a ser un marcador clave después de nuestra identidad como gastronomía, sobre todo en regiones de valles y altiplano, ¿no? El ají, básicamente en sus diversas variedades, los locotos, ¿no? Las urpicas, ¿no? Toda esta familia grande de plantas picantes, ¿no? Eso es algo que tiene mucha importancia porque también te permite notar que, más allá de que los ajís pueden tener cierto valor nutricional, pero sobre todo creo que su valor es más estético, ¿no? Es la búsqueda del sabor, de un sabor concreto. Lo mismo pasa con la sal. O sea, la sal tenemos los salares más grandes del mundo. O sea, obviamente la sal estaba dando vueltas por todas partes y era un producto de intercambio y era un bien muy valioso, ¿no? Pero se nota que había cierta predilección por el sabor de la sal y del ají. O sea, eran los elementos que le daban como sabor a la comida. Y por eso mismo, por ejemplo, en la época del Imperio Incaico, había momentos específicos del calendario ceremonial, ritual, o momentos de luto, por ejemplo, ¿no? Ciertos momentos concretos que había un tabú, una prohibición de consumo de sal y de ají, ¿no? La prohibición de consumo de sal y de ají estaba vinculada con prohibiciones de otros placeres, fundamentalmente los placeres sexuales. No se podía tener relaciones sexuales en esa época y tampoco se podía comer sal y ají. Era como una prohibición del placer y del sabor de alguna manera, ¿no? Entonces es muy importante esto. Creo que a veces pensamos que en la época prehispánica las poblaciones estaban en una economía básicamente de subsistencia y estaban preocupándose por no morir de hambre. Creo que no necesariamente, sí creo que es una percepción que puede ser un poco errada, ¿no? No sabemos exactamente a ciencia cierta cómo eran las recetas de cocina de la época prehispánica. Lamentablemente no nos las han dejado escritas. Es algo que en México tienen la suerte de que hay recetas prehispánicas que se han quedado escritas en códices, por ejemplo, mesoamericanos, ¿no? Pero en el caso andino no. Entonces no sabemos exactamente cómo era, pero podemos saber que se tenían muchos sabores fuertes, ¿no? Muchas variantes de sabor, y seguro que ha habido alguna persecución también de
de eso, de la sensación de un sabor agradable, de un sabor rico. Seguro que ha habido una estética vinculada ahí que también ha ido pasando de generación en generación, se ha ido mezclando con lo que viene después y también diferencia a cada región. Por algo la comida del oriente, la comida cruceña o veniana es tan diferente en sabor que la comida chuquisaqueña o que la comida cochabambina o que la comida paceña, digamos, ¿no? Son esas raíces bien fuertes y también otros procesos que vamos a ver en las próximas charlas, ¿no? Pero que han ido configurando todo eso. Lo último que quiero añadir como productos es una cosa muy particular de la zona altiplánica y de los valles bolivianos, que es el consumo de minerales, ¿no? Que es la famosa geofagia que le llaman, más allá de la sal, que bueno, la sal se consume en todo el mundo, pero la pasa, la arcilla comestible, ¿no? Es algo que justamente está vinculado con lo que decías antes de la huatia. Muchas veces en el entorno de la huatia, las cosechas de papas frescas, esas papas se comen con la pasa, ¿no? Mezclada con agua y con sal. O sea, se come una especie de salsa de arcilla, a la que además le otorgan varias propiedades, aquí tiene otra serie de propiedades medicinales y nutritivas. Y esa es una característica muy especial, ¿no? Creo que hay pocos lugares del mundo en los que se come cierto tipo de arcilla, se consume cierto tipo de arcilla. Y se la ha detectado en contexto arqueológico. Hay algunas excavaciones que han realizado algunos equipos de la UNSA en el Valle de Achocalla, precisamente, si no me equivoco, y ahí han detectado pequeños fragmentos de arcilla comestible. Tampoco es que se come cualquier arcilla, un tipo de arcilla blanca muy concreto. Entonces se puede identificar en el registro porque es algo que, a diferencia de muchas plantas, pues no perece, no muere, se mantiene en el registro. Y creo que en general ahí es donde es donde lo que puedo decirles en general de productos, digamos, de origen prehispánico, ¿no? Se pueden encontrar algo más que es importante, el manejo de la miel de abeja, sobre todo en sociedades amazónicas, es fundamental, ¿no? Y seguramente gran parte del aporte de dulzura, digamos, a los platos de aquella época tenían que ver con la miel de abeja. A veces pensamos que la chancaca, que es tan tradicional, podría ser de origen prehispánico. No lo es. La chancaca viene de la caña de azúcar. La caña de azúcar viene en la época europea. Entonces, pero la miel de abeja sí lo es, ¿no? El aporte de los zapallos y de las calabazas no puede quedarse afuera. Y tampoco el tema, por ejemplo, de la yuca, desde luego, que ya hemos hablado en la zona amazónica, pero también en algunas regiones del Chaco, formando un área común con regiones del Paraguay, del sur del Brasil y de Argentina, la yerba mate, ¿no? La famosa yerba mate también es una planta de origen prehispánico que la usamos básicamente como estimulante, ¿no? Y ya entrando al mundo de los estimulantes y es meterse cada vez más con el mundo de la medicina y menos con el mundo de la alimentación. Pero no puedes dejar de mencionar la coca, por supuesto, no puedes dejar de mencionar el tabaco y la cantidad enorme de plantas psicotrópicas y que existían, como la vilca, el cactus San Pedro y otras, que tienen otros propósitos que no son netamente alimenticios, ¿no? Sino que son religiosos, rituales, medicinales. Y a hablar de la herbolaria andina y amazónica es para hacerte, no sé, tres jornadas más de charlas, así que no vamos a entrar en ese mundo ahora, pero están ahí presentes también. Bastante interesante. Juanito, algo que justo quería preguntarte es justamente el tema de cómo ellos comían en aquella época los alimentos. Utilizaban mucho las manos. Podemos ver también que usaban recipientes, pero alguna vez que yo visité, por ejemplo, diferentes museos, uno puede ver que ellos usan vasijas específicamente para ceremonias, no tanto para el consumo de nos vamos a almorzar, o bueno, en esa época no sé cómo habrá sido el tema de las comidas, ¿no? Ahora son 3 comidas importantes al día, pero sí se usaban las manos, o el tema de los compartimientos que se hacen también. Sí, definitivamente ese es otro punto al que ya quería ingresar, ¿no? Que también hay, aparte de una serie de técnicas y herramientas para cocinar, que se detectan en el registro arqueológico, ¿no? O sea, todo esto ya lo estamos hablando un poquito pensando también en los objetos que vamos encontrando en excavaciones y en prospecciones arqueológicas. En el caso, por ejemplo, de lo que son las técnicas de andinas, por ejemplo, no hay probablemente un contexto doméstico prehispánico
significa que uno excave y no encuentre algún resto de piedra de moler, o sea, algún tipo de batán, algún tipo de mortero de piedra. O sea, la molienda era fundamental. Dentro de lo que son los recipientes de cocción, generalmente se identifican ollas para hervir la comida y las canallas o las tostadoras, que tienen una formita un poquito más asimétrica, digamos, para que no se salgan las cosas que estás tostando, digamos, para que no brinquen como pipocas, digamos, ¿no? Entonces, las canallas son un poco más como una especie de botas, ¿no? Igual están quemadas en la parte de abajo, se nota que estaban expuestas al fuego, y eso era netamente para tostar, para retostar. En el caso de la Amazonía, obviamente los instrumentos no eran tanto de piedra, porque no hay mucha piedra en esa zona, sino de madera o a veces de arcilla cocida, ¿no? Y ahí encuentras, por ejemplo, herramientas para raspar la yuca, ¿no? Que es algo que todavía hoy en día se hace, rallar la yuca, o los morteros, el tacú famoso, que está hecho de madera básicamente, que tiene la misma función de molienda, ¿no? Entonces estamos hablando ya a nivel de objetos que vas encontrando y que seguramente se usaban para cocinar. Ahora, para servir y para comer, definitivamente platos y vasos había, ¿no? Eran de cerámica, generalmente de barro, cucharas, en algunas zonas sobre todo del altiplano y en algunas zonas de los valles se encuentran cucharas de cerámica, ¿no? Todo, y también las costumbres que a veces podemos encontrar hoy en día, incluso hoy en día ha habido mucha modificación y mucho cambio también en el área rural, en las comunidades, pero es muy común es muy común cocinar cosas líquidas en el día a día, ¿no? En el día a día es muy común cocinar, no sé, el agua, es muy común cocinar sopa, es muy común hacer cosas líquidas, y obviamente a eso responde seguramente que tengas contenedores impermeables, platos y cucharas de cerámica para consumir los líquidos. Más allá de eso, estamos seguros de que la gran mayoría de la comida, por ejemplo, que se llevaba al campo para ir a trabajar al campo, y te llevabas tu comida, tu merienda, que todavía hoy día le decimos así, la merienda, digamos, la dicen así, muy probablemente te la llevabas más en un contenedor textil, te la llevabas como hoy en día amarrada en un bulto o en un pequeño bulto de tela, ¿no? Para mantenerla más caliente, entre otras cosas, y es además un contenedor más cómodo y más liviana. Lamentablemente los contenedores de tela se van perdiendo, son muy frágiles y con los años, siglos se han ido deshaciendo. No tenemos muchas evidencias de esto, pero es muy probable que así como hoy en día gran parte de la comida se haya llevado en contenedores de materiales orgánicos, de fibra, en las tierras bajas, de algún tipo de fibra vegetal, algún tipo de algodón, algún tipo de calabaza que también se usa como contenedor, la corteza, ¿no? Entonces en la jornada de día a día probablemente haya habido alguna diferencia entre la comida que tú consumías en tu casa al terminar el día o al empezar la jornada y la comida que tú consumías en el campo o en viajes o cuando estabas yendo a cazar o a cultivar o a cosechar, ¿no? Eso es un punto importante de la comida cotidiana, que igual es difícil de entender, de reconocer y de estudiar, porque bueno, la arqueología te da un dato muy grueso en general, te da un dato que no es tan fino, ¿no? Te cuesta imaginarte a las personas manejando estos objetos muchas veces. Desde luego, en otros momentos, en ocasiones especiales, en momentos ceremoniales, sí, hay una gran cantidad, sobre todo de cerámica, que se realizaba con formas y decoraciones muy sofisticadas y que seguramente tiene que ver con consumos de tipo ceremonial en momentos particulares, y muchas veces ese consumo es de tipo comunitario, además, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las formas cerámicas que se ha encontrado en el periodo formativo, por ejemplo en la cuenca del lago Titicaca, épocas previas a Tiwanaku, etcétera, son unas fuentes, también en la época de Tiwanaku son unas fuentes de cerámica bastante grandes, que seguramente eran para tener algún tipo de alimento que todo el mundo alzaba. Era como para tener una gran presentación de comida para una comunidad, que todos van metiendo mano a esa fuente, digamos, de comida. Todavía hoy en día en Cochabamba se fabrica y se usa esa fuente, se llama chillami, ¿no? Y en algunas zonas de Cochabamba todavía hay la costumbre de, por ejemplo, están ahí en la fuente, no sé, los choclos o las habas, y no es tu pequeño plato de comida, sino es un plato de comida del que comparten todos, ¿no? Y desde luego en ese sentido es imposible dejar de mencionar al famoso Optapi, ¿no? De la zona andina. O sea, ahí tienes, no todos los días, pero en ciertos momentos particulares, que se juntan diferentes personas o diferentes familias, cada una con su aporte de comida.
generalmente envuelto en tela, ¿no? Ahí tenemos, y van estableciendo, creando, extendiendo esas telas para generar esta mesa comunitaria de la que todos van a echar mano, o sea, todos van a comer y van a compartir ese elemento. Ahí, por ejemplo, te puedes dar cuenta de que también en ciertas ocasiones tienes junto con el contenedor de tela o dentro del contenedor de tela un pequeño platito de barro, hoy en día puede ser también de metal, de plástico, no sé, pero un pequeño platito donde está algo líquido, ¿no? Ahí sí, o sea, una salsa de ají, la famosa jalpahuaica, la salsita esta de ají, con cebolla, con queso. Obviamente si la metes ahí a la tela se va a manchar la tela y se va a chorrear porque es líquido, pero la mayor parte del aptapi es sólido y es seco, ¿no? Son chuños, son papas, son habas, son cosas que se pueden transportar en tela y de todos modos juntarlas de esa forma. Más allá de eso, es seguro, no seguro, pero es muy probable que haya habido ocasiones en las que la carne, por ejemplo, se consumía asada también, ¿no? Al fuego. Se consumía puesta al fuego y probablemente sean ocasiones ceremoniales relacionadas con el sacrificio de animales con fines rituales, algo parecido a lo que hoy en día son las huilanchas, por ejemplo, ¿no? De las llamas. Entonces que tú la matas, alguna parte la ofrendas, la sangre y otras cosas, pero también la carne la consumes. Y generalmente consumes al menos parte de la carne en el fuego, asada al fuego, ¿no? Eso seguramente también era una costumbre, quién sabe, no tan cotidiana, no tan de todos los días, pero que estaba de alguna manera también presente, ¿no? Y desde luego hay que pensar también que en ciertos momentos ha habido también diferencias sociales entre los grupos prehispánicos, ¿no? Había gente probablemente de cierta élite que podía comer ciertos tipos de alimentos y que comían ciertos tipos de vajilla muy específicos, ¿no? Es muy claro para la época del Imperio Incaico. En la época del Imperio Incaico el Inca bebía en vasos de oro y de plata, ¿no? Y gradualmente yendo más abajo se tomaba en vasos de cerámica, de madera, de piedra o de otras cosas. También era un indicador de estatus. Tal vez se piensa que para la época Tiwanaku, por ejemplo, había algo parecido, que ciertos grupos de élite comían en cierto tipo de vajilla especial y también comían algunos tipos de productos, tal vez particulares, que no había un acceso, digamos, igualitario a todos. Ahí también entran a veces algunos puntos de tipo identitario y también algunos tabús de tipo religioso. Por ejemplo, en las sociedades amazónicas se sabe que cuando se caza, por ejemplo, un venado, digamos, hay algunas prescripciones especiales de quién va a comer cada trozo de carne del venado. No todas las presas de carne son aptas, por ejemplo, para los niños o para los ancianos o para los varones o para las mujeres. Hay una serie de elementos ahí también relacionados con una idea de la salud, pero también es una salud no solo física, sino espiritual y relacionada pues con todo un entorno religioso y mítico, ¿no? Entonces también hay esos puntos. Ahí es donde la comida se empieza a vincular mucho con el mundo de la religión, se empieza a vincular mucho con el mundo de la espiritualidad. Y de hecho, en el mundo andino, sobre todo, hay esta noción de la alimentación. O sea, el cuidado de alguien es una acción de alimentar a alguien, ¿no? Lo experimentas a nivel familiar, pero también lo experimentas a nivel más grande cuando, por ejemplo, percibes a la tierra o a las montañas como cuidadores, ¿no? Como espíritus que te cuidan y te alimentan. Y entonces, para que te alimenten en un ciclo de reciprocidad, tú también tienes que alimentarles, ¿no? Y ahí se genera un ámbito de comida que ya no es comida para humanos, sino comida para espíritus, ¿no? Que son las famosas, por ejemplo, las mesas rituales, ¿no? Que básicamente, aunque obviamente es algo que los humanos no comemos, ¿no? Muchas veces, pero una mesa ritual, una huacta, un pago, digamos, es básicamente entendida como una comida que se le está invitando a quien tú quieras, a quien tú quieras pedirlo, con quien tú quieras comunicarte. Puede ser con la Pachamama, que tiene una forma específica de huacta que se le hace una forma de mesa, puede ser con otro tipo de espíritus, más del mundo de abajo, del mundo antiguo, de los cielos, o sea, diferentes tipos de mesas preparadas, comida para alimentar a diferentes tipos de espíritus, ¿no? Y también está la noción de que al final nosotros también como seres humanos vamos a terminar siendo comidos, vamos a terminar siendo comida, porque vamos a morirnos, vamos a meternos a la tierra y vamos a alimentar a los pastos y vamos a alimentar a la tierra. Entonces es finalmente un ciclo de reciprocidad. Y en el mundo amazónico hay otras características, por ejemplo, ¿no? La idea de tener esta relación que hay con el
Y si tú, cazador, matas más venados de los que necesitas, el señor de los venados te va a castigar también, ¿no? Entonces hay esta relación mucho más de simbiosis, de codependencia, digamos, entre seres humanos y entorno, ¿no? Y eso. Juanito, el mundo espiritual, la relación, sí, dime. Perdón que te interrumpa, justo antes que se vaya la pregunta, y vamos a ir respondiendo más adelante, o en todo caso vamos a hacer post con las preguntas que nos están haciendo para pasarlas a Juanito, depende del tiempo también que tengamos. Es el tema de las bebidas alcohólicas. En épocas ancestrales, se tiene evidencia que habían este tipo de bebidas, muy aparte de las que hablábamos, ¿no? De las que son, nos hablabas del yerba mate, por ejemplo, entre otras, que son más de otro tipo, ¿no? Sí, justamente iba a tocar ese punto, porque mucho de la relación social entre seres humanos y de la relación con los espíritus de diferentes tipos está mediado por el consumo de alcohol, ¿no? Está mediado por el consumo de comida, sí, pero también de bebida, y sobre todo de bebida alcohólica, porque tiene una cualidad especial que te genera un estado alterado de conciencia. Pues básicamente es eso, ¿no? Lo que es el alcohol, por algo se le llama bebida espirituosa en otros lugares, ¿no? Le decían bebida espirituosa porque tiene espíritu, porque te entra y te genera un cambio, una transformación, aunque sea temporal, en tu forma de ser. Y definitivamente por eso hay mucho consumo de alcohol, y hay un consumo de alcohol que está arqueológicamente demostrado, ¿no? De muchas formas. Primero, las formas más elaboradas de cerámica y de objetos portátiles en general en el altiplano del mundo andino, por lo menos, son vasos, ¿no? Son piezas para beber, las más desarrolladas de la cultura tiwanaku, probablemente también de alguna manera en la época inca y en otros momentos durante el intermedio tardío, que se da tanto en los valles como en el altiplano. Muchas de las piezas son pensadas para beber. Después hay mucha cerámica para preparar chicha, para fermentar, ¿no? Para almacenar y para transportar bebida, ¿no? Entonces esos son unos puntos importantes, y ha habido análisis arqueológicos, ¿no? de remanentes de maíz, de remanentes vegetales, tanto en los contenedores como también de los restos que van quedando, por ejemplo, en la dentadura a la hora de consumir diferentes tipos por ejemplo, de maíz. El maíz tiene azúcar, ¿no? Entonces te genera también en la dentadura, te genera un efecto. También se ha detectado en análisis óseos arqueológicos, en los restos en la química de los huesos, básicamente se va quedando parte de lo que tú consumes, ¿no? Y hay un consumo también de maíz bastante fuerte, y muy probablemente en forma de chicha. O sea, el tema es, lo que estábamos bebiendo como bebida alcohólica en el mundo andino amazónico eran básicamente bebidas fermentadas. Eso es muy claro. Estamos bebiendo especies de cervezas, básicamente. No destilábamos alcohol. Eso llega con la época española, con la introducción de los aguardientes y demás cosas. Pero lo que estábamos haciendo en la época prehispánica era fermentar. Y si bien lo que más ha hecho famoso, la chicha que se ha hecho más conocida y más famosa, es la de maíz, que claramente se consumía en el altiplano, se consumía en los valles y se consumía en las tierras bajas. De hecho, gran parte de lo que es, por ejemplo, las fiestas del carnaval veniano, del carnaval cruceño, guaraní, y también del mojeño, por ejemplo, y muchos otros, tienen como un elemento central el consumo de chicha de maíz, ¿no? Y también una relación con los espíritus de los ancestros, etc. Pero más allá de eso, la chicha se puede hacer con otro tipo de vegetales, con otro tipo de productos y de semillas. Se hace chicha de tarwi, se hace chicha de quinoa, ¿no? Se hace chicha de algarrobo, se hace chicha de las bayas de molle, ¿no? De las bayas del árbol del molle. Y en diferentes regiones, o para diferentes momentos y en diferentes zonas del país, y de los Andes en general, en realidad, se han consumido diferentes tipos de chicha. Y esta fue la primera parte de la serie Historia de la Comida en Bolivia. Te invitamos a que estés atento a la segunda parte y también a la tercera, y no te olvides suscribirte en todos nuestros canales. Gracias por seguirnos, querida comunidad Foodever.